va a tener que sacar su Biblia porque no hay PowerPoint, mi hermano. Porque la predicadora se tardó un poco. Amén. Pero todos tenemos la palabra de Dios consigo, amén. Así que vamos a buscar en Génesis 31. Y acá la historia empieza hablando y contando la historia de Jacob. Cuando Jacob se fue a vivir a la casa de su suegro, el que terminó siendo el suegro, cuando su padre lo despidió. Y Jacob llegó a la casa de su suegro y empezó a ser prácticamente esclavizado por el suegro Labán. Dice allí en el Génesis 31:10. En cierta ocasión, durante la época en que los animales estaban en celo, tuve un sueño. En este sueño vi que los chivos que cubrían a las hembras eran rayados, manchados o moteados. En ese mismo sueño el ángel de Dios me llamó, Jacob, y yo le respondí, aquí estoy. Entonces él me dijo, fíjate bien y te darás cuenta que todos los chivos que cubren a las cabras son rayados, manchados o moteados. Yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. Porque Jacob trabajaba. Por cada cosa que él quería conseguir, él trabajaba mucho y se esforzaba mucho. Por cada bendición que él quería. Trabajó por Raquel, dije bien el nombre. Trabajó por Raquel y le entregaron a Lea. Tuvo que hacer 7 años más para conseguir a Raquel. Se la entregaron, pero tuvo que hacer la paga de 7 años más. Dice la palabra de Dios que por los rebaños él pagó, por toda su riqueza, él pagó 6 años más trabajando en la casa del suegro. Y allí Jacob estaba prácticamente esclavizado a merced del suegro porque era un hombre malo. Cuando empecé a leer la historia en que yo compartía con los hermanos que me traumó la historia, me traumó porque yo no podía creer que exista gente tan mala. Amén. Y Jacob tuvo este sueño y dice que Dios le mostró el sueño y le dijo, bueno, los machos que cubren a las cabras son todos rayados, moteados, pero ese era el rebaño que le pertenecía a él. Y él entendió la visión. Pero viene el ángel y le dice, fíjate bien, porque fíjate bien y te darás cuenta de que todos los chivos que cubren las cabras son rayados, manchados o moteados. Fíjate bien. Y yo empecé a pensar, ¿cuál es mi visión? Fíjate bien. Dios te dio una visión. La tomaste, la entendiste, pero fíjate bien en ella. Fíjate bien porque ahora vas a tener que diseñar una estrategia para arrebatar esa visión. Ahora vas a tener que desarrollar una estrategia, ahora vas a tener que trabajar por ella. Porque no es que Dios te da una visión y seguimos como si nada. No, Dios nos da una visión, pero tenemos que empezar a trabajar con ella. Y en la vida de Jacob no fue fácil. No fue fácil porque este hombre lo traicionaba y si lo lees toda la historia, yo siempre animo a mi hermano a que no solo te quedes con la prédica, porque en la prédica podemos traer algunos pasajes, pero si lees toda la historia, Labán era malo y lo traicionaba y lo robaba. Él no era un santo, Jacob no fue un santo, pero Dios le hizo justicia, porque él entregó sus sueños, lo que él quería y confiaba en que Dios estaba con él para ayudarlo. Dice, yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. A Dios no se le escapa nada, porque muchas veces vamos tras nuestro sueño, vamos tras nuestra visión y no es fácil porque la pasamos mal, porque hay un precio que pagar. Pagamos un precio para llegar a lo que queremos. Sacrificio de tiempo, de esfuerzo, de sufrimiento muchas veces, porque muchas veces son injustos con nosotros. Como lo era Labán, era injusto con Jacob. Y ahora vamos a leer por qué era injusto. Dice en el 36, porque Jacob tomó todo lo que tenía. Cuando él desarrolló en el capítulo 30, Jacob te enseña cómo él hizo para que las cabras lisas
él hizo un negocio con Labán. A través de este sueño, Dios le mostró que las rayadas y las manchadas iban a ser de él. Entonces él fue y le hizo un negocio a Labán. Bueno, vamos a apartar el rebaño manchado y vamos a dejar todas las lisas. Las lisas son tuyas, Labán, pero las manchadas, las moteadas son mías. Ese es mi salario, ese es mi sueldo. Él trataba de impedir que este hombre lo siguiera robando. Y Labán estuvo de acuerdo y le dijo, bien, vamos a hacer eso. Y Jacob allí, en una estrategia que tuvo de pelar varas y ponerlas en los abrevaderos frente a las cabras para que se aparearan delante de esas varas, en esa creencia, no voy a entrar en detalle de eso porque hay mucha creencia diferente. La cuestión que él creía que mirando las varas, las ovejas tenían manchados y moteados los corderitos. Y dice que cuando él agarraba los corderos lisos de Labán y los ponía frente a las varas, las crías eran todas rayadas, manchadas o moteadas. Y Labán, en un momento, cuando lees la historia, Labán le cambió el negocio. Y cuando él agarraba los manchados o moteados, le salían diferentes. O sea, siempre nacían los corderitos a favor de él. Siempre los corderitos lo favorecían a Jacob. Siempre la bendición lo estaba salpicando a él, por más que el otro viniera y quisiera hacerle trampa, por más que el otro quisiera agarrar su visión y tratar de distorsionársela y decirle, no, estás equivocado. No, Jacob podía ver a través de la obra de Dios que Dios lo respaldaba, que Dios estaba con él y le estaba dando lo que él necesitaba, lo que él quería. Porque él quería agarrar sus esposas, sus hijos, su riqueza e irse. Él tenía la orden de parte de Dios de que tenía que volver a la casa de su padre. Dice allá, entonces acá vamos a leer cuando él habló con Labán, en el momento que él huyó, porque él se fue escondido de Labán. Él no le avisó. Tuvo que huir porque Labán no lo dejaba ir, era un hombre malo. Entonces él agarró todo escondido en un tiempo que Labán no estaba y salió escondido de la presencia de Labán. Y cuando Labán lo persiguió y lo alcanzó, venía con malas intenciones contra Jacob. Y dice en el 36, cuando estaba hablando con él, en el 29, perdón, Labán le dijo a Jacob, mi poder es más que suficiente para hacerles daño, pero anoche el Dios de tu padre me habló y me dijo, cuidado con amenazar a Jacob. Mi poder es más que suficiente. ¿Y cuántas veces sentimos, mi hermano, que toda la circunstancia que nos rodea tiene poder para hacernos daño? ¿Cuántas veces sentimos que con esto no voy a poder? Porque es la herramienta que el enemigo usa de tratar de tirarte abajo para que dejes de creer en la visión que tuviste, para que dejes de creer que Dios te dio una visión, te dio una promesa y vas por ella. Pero hay un lugar específico donde alcanzar la visión. Él acá vino a enriquecerse, a hacer familia, pero él tenía que volver a su tierra, él tenía que volver con su padre. Porque de ahí, ya saben la historia, mi hermano, de ahí viene toda la descendencia de Jacob, las 12 tribus, de ahí viene todo lo que pasó después. Pero muchas veces el enemigo viene a tirarnos abajo, mi hermano, y a querer que no cumplamos lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Tenemos que poner la mirada en la visión, en la promesa y echar para adelante, aunque se levante el Labán que se levante contra nuestras vidas. Dice en el 36, Jacob se enojó con Labán, porque Labán llegó, le dijo, tu Dios me habló y no te voy a hacer daño porque tu Dios me lo impidió. Y le revisó todo y le reclamó dioses y le reclamó que lo había robado y le reclamó. Y Jacob en un momento se enojó y dice, se enojó con Labán e indignado le reclamó, ¿qué crimen o pecado he cometido para que me acoses de esta manera? ¿Ya has registrado todas mis cosas y acaso has encontrado algo que te pertenezca? Si algo has encontrado, ponlo aquí frente a nuestros parientes y que ellos determinen quién de los dos tiene la razón. Durante los 20 años que estuve contigo, nunca abortaron tus ovejas ni tus cabras, ni jamás comí un cornero de tus rebaños. Nunca te traje un animal despedazado por las fieras, ya que yo mismo me hacía cargo de esa pérdida. Además, lo que se robaban de día o de noche, tú me lo reclamabas. De día me consumía el calor y de noche me moría de frío y ni dormir podía. De los 20 años
que estuve en tu casa, 14 te serví por tus 2 hijas y 6 por tu ganado, y muchas veces me cambiaste el salario. Porque hay que llegar un momento, mi hermano, tiene que haber un momento en nuestras vidas donde nos tenemos que enojar. Donde nos tenemos que enojar. Quizás en ponerle freno a alguien que nos acosa. Alguien que siempre nos está dando para atrás, alguien que siempre tiene palabras negativas, alguien que siempre te está acosando verdaderamente. A veces son personas, mi hermano, que hay que ponerles límites. Es bíblico poner límites, porque el no también existe y es bíblico. Tenemos que decir no, basta, no soporto más esta situación. Porque ¿sabes qué? Me estás drenando todas las fuerzas que tengo. ¿Sabes qué? Me quitas la poca bendición, la poca fortaleza que puedo encontrar en Dios en momentos de debilidad. Venís y me quitas todo. Pero muchas veces, mi hermano, hay que pararse firme en el mundo espiritual también. Dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Todos y cada uno tenemos autoridad contra nuestro enemigo. Todos y cada uno nos tenemos que plantar en un momento y decirle no, se terminó, caes por tierra. No tenés arte ni parte sobre mi vida. Porque a veces vivimos bajo el yugo del enemigo, como vivía Jacob bajo el yugo de Labán. Labán tenía todo el poder sobre él. No lo dejaba respirar. Lo amenazaba, estaba bajo amenaza. Para irse de esa tierra, él pidió permiso, déjame ir. Dame a mis esposas, dame a mis hijos. Pedía, por favor, dame lo que es mío porque me quiero ir. No, mi hermano, si queremos alcanzar cosas grandes delante de la presencia de Dios, si queremos arrebatar esas bendiciones, si queremos arrebatar la bendición que se nos ha prometido, tenemos que decir basta, basta, basta el enemigo. Hasta acá llegaste. No quiero más de esto. Quiero empezar a disfrutar. Porque Jacob le dijo, déjame ir. Dame todo lo que es mío porque necesito ir a la tierra de mi padre. Él quería empezar a vivir él. Y dejar de vivir para otro, dejar de ser un siervo de otro. ¿Y hasta cuándo vamos a ser esclavos? ¿Hasta cuándo vamos a ser esclavos del enemigo? De que nos mete una pata arriba, mi hermano, y no salimos. Y no salimos de ahí. Porque no tomamos autoridad. Y la iglesia tiene autoridad. El enemigo nos denegó a todos y cada uno de nosotros autoridad contra nuestro enemigo. Y nosotros tenemos el poder para vencerlo, porque no es solo que, toma autoridad y a ver si cae. No, mi hermano, ya Jesucristo lo venció. Ya está sometido ya. Él viene a estorbar, porque Él quiere estorbar la visión de la iglesia, Él quiere estorbar nuestra propia visión en nuestra vida personal. Él quiere venir a estorbarnos. Pero tenemos la autoridad para echarlo fuera y decirle, no, hasta acá llegaste. Ahí leímos cómo Jacob se esforzó. Cómo trabajó fuerte. Me moría de frío, me moría de calor, no dormía. Todo lo que tocó lo prosperó. Todo el ganado, él era ganadero, todo lo que tocó lo prosperó. Cuando yo llegué, dice un momento en el relato, dice, cuando yo llegué a este lugar tenías poco. Tenías poco. Y ahora te volviste rico gracias a mí. Porque somos fuente de bendición, mi hermano. Somos fuente de bendición. Somos fuente de bendición. No te olvides de eso. Porque no solo tenemos que pretender prosperar nosotros, sino que seamos de bendición para que otros prosperen, para que otros sean libres, para que otros reciban lo que nosotros recibimos en la presencia de Dios. Que podamos ser de bendición para aquellos que están oprimidos puedan ser libertados. Solo porque Dios pone palabra en nuestra boca. Y si aún no tenés una visión clara, mi hermano, la mejor visión, la palabra de Dios, la mejor de todas. Si no tenés claro a dónde vas, a dónde Dios te quiere llevar, esforzate y clama a Dios, como hizo Jacob. Trabajó por su visión hasta que la consiguió, pero peleó por ella. Tuvo que pelear, se tuvo que poner los pantalones, tuvo que huir. No la pasó bien, porque él sabía que Labán venía atrás de él y Labán tenía el poder, como le dijo, tengo poder para hacerles daño. Hasta ahí lo llegó a intimidar, mi hermano. Y a veces nos sentimos así.
Así que la palabra de hoy, mi hermano, es que la justicia de Dios va a llegar sobre nuestras vidas en algún momento. La justicia de Dios va a llegar. La promesa se va a cumplir. Pero hay un camino que recorrer. Es un camino que no es fácil. Está lleno de peligros. Está lleno de opresión. No es fácil. Pero el Señor nos dio la autoridad. Le dio la autoridad a la iglesia para poder arrebatarlo. En el mundo espiritual, mi hermano, se mueven muchas cosas, pero la iglesia está pasando por un tiempo de opresión. En el mundo espiritual, el enemigo se está moviendo tanto que lo que quiere es oprimirnos y apretarnos tanto que perdemos fuerzas. Perdemos fuerzas y no queremos seguir más, y muchas veces queremos tirar la toalla. Muchas veces queremos volver atrás. Pero hoy vamos a decirle que no al enemigo. Vamos a echarlo por tierra. Porque Él no tiene ni arte ni parte de nuestra obra, mi hermano. Él no tiene arte ni parte sobre tu vida. Él viene con enfermedad, con problemas familiares, Él viene con problemas económicos, con cualquier cosa que te puedas imaginar. Hasta nuestra propia cabeza nos puede manejar y nos estamos inventando historias que ni siquiera existen. Y nos preocupamos de cosas que ni siquiera muchas veces, problemas que ni siquiera llegan a nuestras vidas. Pero de antemano nos estamos preocupando. Porque el enemigo no puede saber lo que pensamos, pero puede manejar muy bien nuestros pensamientos. Nos puede influenciar de tal manera, mi hermano, que él puede llegar a confundirte de tal manera que empezás a dudar de todo. Así que comparto esta palabra con la iglesia, lo bendigo, mi hermano, y vamos a orar por la palabra. Y vamos a orar. Yo le invito a que usted se ponga de pie. Porque los guerreros, mi hermano, pelean de pie. Y toma la autoridad. No solo esperes por mi oración, mi hermano. No solo esperes por mi oración. Que el Señor en esta mañana empiece a derribar toda obra del enemigo sobre la iglesia. Que tú te empieces a mover, Señor, en medio de tu pueblo. Que te empieces a mover en medio de nuestra vida, Señor, porque hoy le traemos la palabra a la iglesia, Señor. Cada uno sabe lo que pasa, Señor, pero estamos cansados. Señor, porque llega el tiempo, Dios mío, que tú vas a bendecir y quieres que llegue ese tiempo, Señor. Pero tenemos que seguir preparándonos, tenemos que estar firmes en tu presencia, Dios de gloria. Porque los guerreros débiles, Señor amado, no pueden resistir ninguna guerra, Señor. Son derrotados enseguida, Señor. ¿Qué ejército débil, Señor, puede vencer? Cuando el enemigo, Señor, viene formado en perfecta formación, dice tu palabra, Señor. Pero también dice, Señor, que cuando la iglesia se levanta, Señor, cuando nos levantamos a defender, Dios mío, nuestro ministerio, cuando nos levantamos a defender, Señor, nuestra obra, nuestra visión, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra salud, cuando nos levantamos, Señor, a defender, Señor amado, lo que tú nos entregaste, Señor. Señor, dice que por 7 caminos va a huir, Señor. Señor, que en desbandada, dice tu palabra, que el enemigo huye cuando uno de tus siervos, Señor, se planta en la brecha, Dios mío, y como punta de lanza, Señor, se lanza a la batalla. Señor, porque en donde uno cobre fuerzas, Señor, todo un ejército, Señor, cobra fuerzas. Allí como David, Señor, derrotó al gigante, Señor, derrotó al gigante, cayó, le cortó la cabeza, Dios mío, pero también todo el ejército de Israel cobró ánimo, Señor, y persiguieron, Señor, a los filisteos, Señor, de gloria, hasta que no quedó ninguno de ellos, Señor amado. Señor, en esta hora tomamos la autoridad que nos denegaste sobre la iglesia. Tomamos la autoridad, Señor, sobre toda fuerza de maldad, Señor, sobre todo mundo espiritual, Dios mío, del enemigo, Señor de gloria. Ahora mismo, Señor, comenzá, Señor, a mover los ejércitos de los cielos, Señor, a favor de tu pueblo, Señor, porque acá, Señor, hay guerreros de verdad, Señor, gente que se para, Señor, y se puede plantar en la brecha, Dios mío, y decir basta en el nombre de Jesús de Nazaret. Te echo fuera de la iglesia, te declaro inoperante sobre la iglesia, declaro que toda obra del diablo en el nombre de Jesús cae por tierra. Toda muralla de división que levantaste en medio de nosotros la echamos por tierra ahora, Señor. Derribamos, Señor, arrancamos en el nombre de Jesús toda raíz, Señor, de enojo y de frustración unos con los otros, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret.
Nazaret. En la misma familia, Señor, todo enojo, todo odio, todo rencor es arrancado en el nombre de Jesús ahora, Padre. Señor, en el nombre de Jesús. Oh Padre Santo, potestades, principados, gobernadores, huestes de maldad, ahora mismo retroceden en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro ahora que toda obra del enemigo, todo plan diabólico, Señor, es desbaratado en el nombre de Jesús. Se desbarata y cae por tierra, porque no tenés arte y no tenés parte, porque fuiste vencido en la cruz del Calvario, porque muchas eran tus amenazas, muchas eran tus obras, muchos eran tus trabajos, pero en el nombre de Jesús te declaramos vencido para la gloria del Dios que vive y reina, para la gloria de aquel que murió en la cruz y te sometió bajo nuestro pie. Porque está bajo el pie de la iglesia, está bajo mi pie. Y ahí te ponemos en esta mañana y ahí te dejamos, te atamos y te sujetamos. Ato el hombre fuerte, Señor. Ato la mujer fuerte de la zona de la Paloma, Padre. Ato, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, todo trabajo que se levanta, Señor, porque en el mundo espiritual somos piedra de tropiezo, mi hermano. En el mundo espiritual, en el mundo espiritual, cuando allí los que sirven al enemigo, mi hermano, en sus templos. En el mundo espiritual, cuando nosotros oramos, los ángeles se mueven. Cuando oras por el barrio, los ángeles se mueven. Cuando oras por los vecinos, por lo que puedas orar, los ángeles se mueven y llevan bendición, y van rompiendo, y van desarmando las ataduras, y van obrando en favor de las personas. Pero eso, cuando sirven a Satanás, Dios, el mismo enemigo se los revela y se levantan contra la iglesia, mi hermano. No ignoremos las maquinaciones del enemigo, porque usa, mi hermano, cada templo los usa para someter a la iglesia, los usa para hacer trabajos que vienen contra nosotros, mi hermanos, pero nuestro Dios es más poderoso, Señor. Señor, toda obra del enemigo que se levantó sobre los altares, Señor, toda ofrenda, Señor, que van y le llevan, Padre, Señor, lo declaramos inoperante, rompemos y quebramos, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Todo lo que se levanta, Señor, sobre nuestras vidas, Señor amado, personales, Señor de gloria, Señor, en el nombre de Jesús, Padre eterno, para la gloria de tu nombre, Señor, queda desbaratado, Señor, queda desbaratado en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, para la gloria tuya, Señor. Declaramos la iglesia libre, declaramos nuestra vida personal libre, Señor, amado, para avanzar con paso firme, Señor, como avanzaba el ejército de Israel, Señor, con paso firme. Y cuando daban la orden, Señor, de avanzar, avanzaban, Señor, unidos, Padre, cuidándose, Señor, las espaldas unos con los otros, Señor amado. Señor, en esta hora, Señor, declaramos que nos levantamos, nos plantamos firmes en tu presencia y vamos tras nuestra bendición, y vamos tras nuestra visión, Señor amado. Señor, no desistiremos de ella, Señor, y aunque el camino sea duro, Señor amado, Señor, aunque traiga, Señor, conflicto, aunque traiga, Señor, pesar, Padre, pero, Señor, nos declaramos en victoria, porque seguimos, Señor, cada día parándonos, Dios mío, Señor, con una palabra de poder, Señor, de parte tuya, y con una palabra de autoridad contra el enemigo que viene contra nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, mi hermano.